que lo merece. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, te haría rendido ante ti. Como un niño y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti. Y yo no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría todo el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escuchar hablar. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escuchar hablar. Gloria a Jesús. Te alabamos, Dios. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida.
propio. Así que hoy quiero introducir una predicación que se llama dominio propio. Y vamos a compartir un texto bíblico el día de hoy. En el capítulo 1, versículos 6 y 7 de la segunda carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo. Si vamos a tener en la carta pastoral a Timoteo, en la segunda, el capítulo 1, tomaremos el 6 y el 7, y hoy tendremos nuestro tema, el dominio propio. Así que hoy quiero compartir con ustedes una ligera introduccióncita al tema del dominio propio. Leemos la escritura en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Muy amable. Pueden sentarse. El dominio propio está íntimamente relacionado a lo que conocemos en la Escritura como el libre albedrío. O sea, el libre albedrío y el dominio propio están íntimamente relacionados. Igualmente que para nosotros poder hablar de obediencia, tenemos que hablar de dominio propio, porque no hay obediencia si no podemos desarrollar el dominio propio. O mejor dicho, ninguna persona podrá obedecer hasta que desarrolle la facultad de autocontrol. En la Escritura, el dominio propio está también relacionado a un fruto del Espíritu que se llama templanza. O sea que el dominio propio también es un fruto del Espíritu. O sea que no nace por mis propias fuerzas. Aunque sabemos que el ser humano también puede autocontrolarse. Y justamente este sábado, en la noche, estaremos hablando de esa parte que es lo que se denomina concupiscencia y conciencia. Vamos a hablar acerca de conciencia versus concupiscencia o concupiscencia versus conciencia, que están íntimamente relacionados al tema que traigo hoy. Pero el sábado es que voy a definir esa parte. El ser humano que no conoce a Dios puede también, por medio del conocimiento, de la conciencia, puede tener ciertos controles. Ahora, el tener el control de lo que es el pecado en términos general para poder agradar a Dios, ustedes saben que no se puede por sí mismo, sino que necesitamos la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, de manera que yo puedo controlarme si el Espíritu me guía a controlar. Por eso se habla del fruto del Espíritu también. Ahora, como está ligado el dominio propio al libre albedrío, el libre albedrío es la facultad inherente que no es forzada ni determinada ni al bien ni al mal por ninguna causa absoluta de la naturaleza. O sea, Dios nos creó a nosotros con esa facultad y está en nosotros. De nosotros hacer el bien o hacer el mal sin ser obligado. Claro, nuestros hijos en el proceso disciplinario, de alguna manera, igual lo hicieron con nosotros, también lo obligamos a hacer las cosas que están bien. Lo enseñamos mediante la enseñanza, pero cuando ya crecen, y eso también lo vamos a ver el sábado,
cuando ya crecen, hay un momento donde la concupiscencia toma control. Y entonces a partir de ese momento ya el ser humano tiene acciones pecaminosas de manera voluntaria. Entonces nuestros hijos, aun cuando nosotros los forzamos a hacer el bien, hay un momento que ya ellos crecen. Inclusive se la pueden jugar con nosotros para mentirnos y hacernos creer que lo están haciendo como le enseñamos, pero no es así. Porque todo ser humano tiene libre albedrío, tiene libertad para hacer el bien o el mal, aunque el deseo de Dios es que hagamos el bien. Ahora, el dominio propio está muy ligado a esa libertad. Y si alguien quisiera obedecer alguna vez en su vida, necesita dos cosas. Necesita, número uno, el conocimiento. Necesita tener conocimiento de las cosas, y esto puede ser conciencia. Y número dos, necesita tomar una determinación de lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer, y Dios nos ha dado esa facultad. Primero, inherente, y segundo, como fruto de que la presencia del Espíritu de Dios esté en nuestras vidas. Si no podemos desarrollar autocontrol, nunca podremos obedecer. Nunca, ni podrá obedecer a tus padres, ni podrá obedecer leyes, ni podrá obedecer a Dios, ni tendrá futuro en la vida. Porque la Escritura nos enseña que el atleta, la persona que se ejercita en alguna disciplina física, se abstiene de cosas porque quiere lograr una corona. Y la Escritura habla de una corona que es corruptible. O sea, que para un atleta, para una persona que quiera ir a la universidad, para una persona que quiera casarse, una persona que quiera vivir en sociedad, necesita autocontrol. Disciplinarse a sí mismo con aquellas cosas que puede hacer y que no debe hacer para poder llegar a donde quiere llegar. Ninguna persona podrá llegar a la meta que se ha trazado en la vida de manera individual, familiar, ya colectiva, si no tiene autocontrol. Ninguna persona podrá tener un matrimonio saludable si no tiene autocontrol. No hay manera de que pueda tener un matrimonio saludable, una familia saludable, una buena relación con Dios, ni que esté en capacidad de vivir en sociedad. Tiene que tener dominio propio. Si no, no hay manera de que pueda lograrlo. Si queremos agradar a Dios, desarrollaremos el dominio propio. Porque está ligado a la obediencia. Y en la obediencia hay sometimiento voluntario y consciente a normas establecidas. Entonces el dominio propio debe ser voluntario y consciente. Y usted no lo logrará hasta que usted descubra cuáles son las áreas en las que usted es considerablemente débil, que necesita fortalecerla con la ayuda de Dios y también con la voluntad. Porque hay una parte que le corresponde a Dios y hay una parte que nos corresponde a nosotros. La parte que le corresponde a Dios, Él está dispuesto a hacerlo si nosotros entramos en responsabilidad. Casi siempre estamos culpando a Dios por nuestras responsabilidades. Y eso viene desde el pecado original. También Adán culpó a la mujer y por ende a Dios que le había dado la mujer. Eso es parte de la naturaleza misma del ser humano. Esa naturaleza caída que denominamos naturaleza concupiscente. Va de alguna manera a querer controlarnos para que nosotros no actuemos de manera correcta. Si yo no identifico las áreas de debilidad, se me va a hacer muy difícil yo poder autocontrolarme. ¿Qué puedo yo controlar como ser humano? ¿Qué puedo controlar? Puedo controlar inclusive mi espíritu.
Oiga bien, puedo controlar aún mi espíritu. Algo que mucha gente todavía no saben que lo tienen, ni cómo funciona, pero hasta el espíritu del ser humano podemos controlarlo. O sea, yo puedo controlar el mío, tú puedes controlar el tuyo. ¿Qué dice la Escritura acerca de eso? Dice en la primera carta a los Corintios, 14, 30 al 33, si tiene la Biblia en la mano, nos va mejor a los dos. Si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. La Biblia dice que tú puedes controlar tu espíritu. Eso dice. El dominio propio es tan fuerte, tan extraordinario en la vida de nosotros que aún nuestro espíritu podemos controlar. De donde emana la vida, que es desde nuestro espíritu. Cuando el Señor sopló al ser humano, en este caso al varón, sopló porque la hembra la tomó ya del hombre viviente, sopló, y en ese soplo vino lo que es el cuerpo espiritual del ser humano. Tenemos dos cuerpos, tenemos un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. Un cuerpo espiritual que tiene espíritu, que tiene emociones, que tiene facultad de la mente, que tiene conciencia, que tiene corazón, o sea, todas esas áreas vino en un soplo que le dio el Señor, y el espíritu debe ser el guía de ese cuerpo espiritual y por ende del cuerpo físico. Ahora dice que yo puedo recibir de parte de Dios en un momento una palabra, eso es lo que está diciendo el texto, y esa palabra que yo recibo de parte de Dios, yo puedo esperar el momento para darla. No tengo que interrumpir necesariamente al que está hablando, porque el Señor me ha capacitado a mí y a ti para controlar todo nuestro ser, incluyendo nuestro propio espíritu. No el Espíritu de Dios. Y eso es otra lección. Pero sí mi espíritu. O sea que el dominio propio es tan interesante que hasta mi espíritu puedo controlar. Por ende, puedo controlar mis emociones. Puedo controlar mis emociones. La gente por eso le dice, disimula. Sí, en el dominio propio usted tiene la capacidad para disimular una emoción. Claro, para los hombres no es tan fácil. Las mujeres tienen como esa facultad más desarrollada. A veces queremos ocultar algo a la esposa, pero hace rato que se lo dijimos porque no sabemos. Y porque tenemos una debilidad que es muy corta, por precisa, y es que subestimamos a las mujeres muchas veces. Y entonces dejamos evidencia de todo, pero no hay manera de que entendamos que sí, que es posible. Entonces, la mujer tiene esa facultad más desarrollada, puede controlar sus emociones. Inclusive puede estar interesada por una muchacha, puede estar interesada por un muchacho, y en su casa le dijeron que es él que debe decirle. Y ella está tranquila. Está tranquila. Para el muchacho darse cuenta, tiene que desarrollar una facultad espiritual que se llama discernimiento. Y cuidado, porque aun cuando le dice no. Y no porque no. Pero todos los seres humanos, incluyendo los hombres, podemos controlar nuestras emociones. Inclusive, lo correcto es que nuestro espíritu sea el líder de todo nuestro ser y que las emociones estén controladas. Cuando nosotros somos muy emocionistas o estamos en una temporada como muy emocionistas, tenemos la tendencia
a pecar delante de Dios. Porque cuando nuestras emociones toman el control de nuestra vida, se pierde totalmente. El control debe tenerlo nuestro espíritu, no nuestras emociones. Ahora, si la tienen las emociones, hay desenfreno. Por eso debemos controlar nuestras emociones y alinearla al espíritu. Y justamente en el alma descansa la naturaleza concupiscente, que es esa naturaleza que tiene todo deseo pervertido y desenfrenado en el ser humano. Entonces sí, hay que controlar las emociones. Inclusive podemos controlar nuestros corazones. El corazón está enlazado entre el espíritu y las emociones. Y en el corazón descansa la conciencia, esa parte que se define como la facultad del corazón que le dice a los individuos lo que es correcto. Y la Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea que tú tienes la capacidad en el dominio propio para guardar tu corazón, para que no se dañe. ¿Cuál es la tendencia? Que nuestros corazones sean dañados. ¿Por quién? Por la gente que nos rodea. La daña el esposo, la daña la esposa, la dañan los hijos y lo dañan amigos y gente cercana. Y entonces el Señor nos manda a guardarlo. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que en una relación que han dañado nuestros corazones decimos, ya yo no aguanto más. Y yo necesito asistencia de un experto porque estoy muriéndome. Sí, porque se daña. Entonces nosotros tenemos la facultad dada por el Señor para proteger nuestro corazón. Y en ese dominio propio del que estoy hablando, vamos identificando para hacer lo que hacen los técnicos, los ingenieros hacen con la represa. Que cuando ellos evalúan los informes meteorológicos y ellos saben qué cantidad de metro cúbico va a caer de lluvia. Y entonces ellos miden la capacidad que tiene la represa para soportar el agua, la cantidad que tiene y la que puede soportar. Y entonces por eso que ustedes escuchan que dicen, están desaguando la represa. Ajá. Si usted no es capaz de desaguar su corazón, que es como una represa, usted va a llegar a una ¿qué? Explosión. Y entonces en el dominio propio, también usted puede controlar su corazón, debe protegerlo. Y una manera de proteger su corazón es darle salida a cosas que se están guardando ahí y que se están almacenando. Para sorpresa de muchos que trabajamos con seres humanos mortales, igual que nosotros, y que podemos escucharlo, nos damos cuenta que el comportamiento de muchos seres humanos ya adultos está dependiendo de la experiencia de la niñez que no fue sanada. Pero la Escritura aún a nosotros nos dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No deje que venga la explosión guardando cosas. Si es cierto que las mujeres tienen más tendencia a guardar cosas, los hombres también tenemos un comportamiento simulador, si se quiere, que no decimos las cosas, sino que nos vamos trancando y comenzamos a reaccionar a partir de ese tranque. La mujer pudiera reaccionar de manera natural con una situación, pero nosotros tendemos a recogernos y a veces nos preguntan, ¿y qué es lo que te pasa? No, tú sabes. Aleluya. Se dan situaciones que se van guardando que de alguna manera generan cansancio y se puede dar hasta en la relación de hermandad. Hay gente que en una congregación llegan a sentirse cansados porque el trato de algunas personas no es el que ellos esperaban dentro de una comunidad de fe. Y como, aunque la Escritura dice que debemos poner los ojos en Jesús, también nosotros terminamos viendo el comportamiento de las personas que están alrededor. Entonces, en el libre albedrío nosotros podemos también guardar nuestro corazón. Podemos desaguar esa represa que puede ser
muy peligrosa si viene la explosión. El dominio propio también se puede aplicar a la conducta. Nosotros podemos, en el comportamiento que nosotros tenemos, si se quiere un comportamiento social, nosotros podemos controlarnos. Yo puedo controlar mi comportamiento a mi esposa, a mis hijos, a ustedes, a mis amigos y a la gente que le quiero decir 2 o 3 cosas bien sazonadas, puedo controlarla también. O sea, el libre albedrío me da ese control. Inclusive, personas en la iglesia, hay personas que tienen años en la iglesia y todavía no han dejado de decir palabras descompuestas, ni cuando se airan dicen de todo. Sí se pueden controlar. Si no lo hacen es porque no han sido responsables de su situación o porque no quieren cambiar. Pero sí tenemos la capacidad para autocontrolarnos por medio del dominio propio. Así que sí se puede controlar nuestra conducta. Igualmente podemos controlar nuestros pensamientos y podemos también controlar nuestra lengua. Parecería como si los pensamientos no se pueden controlar. Eso es lo que aparentemente se hace visible y lo que la gente dice. Porque analizan el pensamiento como algo abstracto que no tienen manera de controlarlo, pero la Escritura nos dice que llevemos nuestros pensamientos cautivos a Cristo. O sea que tenemos la capacidad para identificar lo malo que estamos pensando y agarrarlo por los cabellos y decirle espérate y llevarlo a la cruz. O sea que sí podemos controlarlo. Usted puede controlar sus pensamientos. Inclusive hablamos en una oportunidad de poner una alerta espiritual si se quiere, que le permita a usted identificar rápidamente cuando su mente es minada por pensamientos que son contrarios a la buena conducta, al deseo de Dios y a las buenas costumbres. Entonces usted puede identificarlo, puede buscar el origen de sus pensamientos y no solamente puede trabajarlo, sino que puede tomarlo como tal y llevarlo a Cristo. Y por eso la Escritura nos habla de llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Lo que tú cautivas es lo que tú agarras, lo amarras. Entonces sí lo puedes controlar. Y no son los míos, son los tuyos. Tú puedes hacerlo. No es verdad que nos pasaremos la vida entera en una relación con Dios y no podremos controlar los pensamientos que son básicos en una relación con Dios, porque de la misma manera que los ojos, me refiero a lo sensorial, me refiero a los sentidos, no solo a los ojos, pueden atraer cosas al cuerpo físico, asimismo los pensamientos atraen al cuerpo espiritual. Muchas veces lo que va a dañar nuestras vidas espirituales viene a través de los pensamientos. Y esos pensamientos son influenciados por nuestro entorno. Entonces usted, como hijo de Dios, usted tiene la facultad para controlar lo que usted piensa. Si sus pensamientos son impuros y usted le da libertad, usted es un impuro. Usted es una impura. Ahora, si su pensamiento es impuro, usted tiene la capacidad, el dominio, el control de llevarlo cautivo a Cristo. Usted es un campeón, usted es una campeona. Porque el Señor le ha dado esa facultad para que usted se autocontrole. Y también puedo controlar mi lengua. Sí, yo puedo controlar lo que digo, lo que voy a decir. Inclusive usted puede morderse la lengua si usted quiere. Que puede ser una buena técnica cuando usted ve que ya se está saliendo de control. Usted le dice a los dientes, tomen ustedes el control que yo lo perdí. Y ellos ¡pap!, se la pueden morder. Y en ese momento el ardor, y ya usted sabe, echarse fresco hacia adentro, que es difícil, porque siempre hacia afuera que soplamos. Entonces ahí, en ese momento se va lo que usted quiere decir. O sea que se puede controlar. Se puede controlar la lengua por medio del dominio propio. El que tiene una lengua desenfrenada, lo que tiene es falta de dominio propio. Y el dominio propio, como es establecido en la expresión de templanza,
que es un fruto del Espíritu, si yo estoy carente del fruto del Espíritu, hay una ausencia del Espíritu Santo en mi vida. Y si hay una ausencia del Espíritu Santo en mi vida, hay ausencia de regeneración, de santificación, y entonces hay ausencia de salvación. Aleluya. Eso no quiere decir que el que no controle, el que tiene su lengua desenfrenada, no esté salvo. Lo que pasa es que Dios le está dando la oportunidad para que la autocontrole. Y si él no la puede controlar, entonces hay problema. Usted tiene que identificar y trabajar. Si usted es salvo, entonces usted tiene dominio propio porque usted tiene el Espíritu Santo. Y si usted tiene dominio propio, usted puede controlar cualquier área. Lo único que usted tiene que tomarse su tiempo. Aleluya. Aleluya. Se va a tomar su tiempo, pero se lo va a tomar. ¿Ah? Y entonces en ese tiempo que usted se tomó, va a haber una reacción. Y la reacción debe ser ¿qué? Positiva. Los desenfrenos en la vida del ser humano es demostración de que no tenemos el Espíritu de Dios. Por eso el libre albedrío viene a controlar los desenfrenos. Inclusive puedo controlar mis gastos, eso es dominio propio, y puedo controlar el uso de recursos y de tarjeta de crédito, también lo puedo controlar. Si no puedo controlar eso, entonces estoy en problema. Porque le voy a deber a todo el mundo y terminaré siendo un engañador. Y los engañadores no entran al reino de Dios. O sea que yo puedo controlar mis gastos. Y si no lo puedo controlar, necesito ayuda. Porque Dios me dio autoridad, capacidad para controlarme a mí mismo por medio del libre albedrío. Manifestado en dominio propio. Una decisión que yo debo tomar con madurez, pero que tengo que tomarla. Y no me puedo pasar la vida entera viviendo en desenfreno. Pues le deberé a todo el mundo, a todo el que me pasa cerca le tomaré, resolveré mis problemas y entonces terminaré en ruinas. El que tiene libertad para hacer lo bueno y lo malo y está claro de eso y decidió hacer lo bueno de manera voluntaria y consciente, tiene que activar el libre albedrío. Y tiene que entender que lo necesita. Y sobre todo, se puede controlar la naturaleza concupiscente, que es donde descansa los deseos desenfrenados. Y esa es una de las tareas más fuertes del ser humano. Si fuerte es controlar mi espíritu, más fuerte controlar mi deseo pecaminoso a través de la concupiscencia. Aleluya. Y entonces el ser humano tiene esa facultad para controlar su naturaleza concupiscente. Usted la va a observar, su naturaleza concupiscente, a través de el desenfreno que usted tenía antes de conocer al Señor, lo que enseña la palabra con relación a lo que antes usted hacía y cómo de tiempo en tiempo usted se quiere sublevar a usted mismo a hacer aquello que usted de alguna manera entiende que había superado. Para poder controlar la naturaleza concupiscente, ahí también necesitamos una intervención del Espíritu de Dios. Porque es necesario que ella sea doblegada y que el Espíritu de Dios suba en control. Mientras más control tiene el Espíritu de Dios de mi vida, más fuerte está mi dominio propio. Y más controlada está la naturaleza concupiscente. Toda obra de la carne, toda obra concupiscente puede ser controlada por el ser humano. Podemos controlar inclusive las obras del infierno en nuestras vidas.
Puedo controlar inclusive mis instintos. Y puedo inclusive controlar los niveles de distracción que están en mí. Ya saben que me tomaré aunque sea 6 años para explicarle todo esto que le he dicho hoy. ¿Qué dice de la templanza en Gálatas 5:23? Vamos a leer el 22 para que tengan la idea de lo que es la templanza desde el punto de vista del texto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ustedes saben que el fruto del Espíritu supera la ley, pero no solamente la ley de Moisés, sino las leyes de la tierra, porque cuando estamos dirigidos por el Espíritu de Dios, toda ley terrenal la cumplimos. Y una de las cosas que ocurre en nosotros por la que violamos las leyes de la tierra es por la falta de templanza. Dice que más el fruto del Espíritu, lo menciona a todos y vamos a hablar en esta predicación, que es la templanza. Entonces, que está muy relacionado al dominio propio, como fruto del Espíritu. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta 1:6 y 7? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Así un llamado es una carta dirigida al pastor Timoteo con el propósito de adiestrarlo para que él pueda ejercer el ministerio del pastorado. Y le dice cómo tratar a la gente, pero también a él le aconseja. Inicia en la segunda carta dando un consejo importante al pastor Timoteo. Y le dice que él necesitaba avivar el don que el Señor había depositado en Timoteo y que Pablo, como su cobertura, había orado por él para que se active todo lo que Dios había depositado. Entonces ya Timoteo estaba consciente de qué cosa Dios lo había llamado, qué cosa debía hacer, y él necesitaba mantener ese ministerio, ese llamado activo, con osadía, con esfuerzo, con dedicación, mantenerlo activo. Y por eso le dice que avive el fuego del don que había en él. Y entonces termina aconsejándolo, porque en el ministerio iban a pasar cosas que de alguna manera lo iban a distraer y él podía debilitarse. Y eso es natural en la gente que está en el ministerio. Que hay personas que están alrededor, que su comportamiento no es apropiado y otra vez se atacan directamente en términos espiritual y en términos verbal a los líderes y pueden generar en ellos cierta debilidad o distracción y que se desenfoquen. Entonces, él le habla bien claro, porque la lucha no es solo con el infierno, sino también los que están en ministerio tienen lucha con seres humanos mortales que quieren de alguna manera dirigir de la forma que Dios no ha establecido a los que están en la dirección. Y entonces le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, porque Dios no nos ha llamado, Dios no ha hecho un depósito en nosotros para ser cobardes. Y los cobardes son los que huyen sin pelear. Aleluya. Sin enfrentar la realidad. Los que abandonan la tarea. Por eso dice, ninguno que ponga la mano en el arado y mire hacia atrás es digno de entrar en el reino de Dios. Porque hay que enfrentarse a la realidad y hay que hacerlo con valor, con gallardía, con osadía. La situación que se presentare, hay que hacerlo. Aun cuando haya obstáculos, tenemos que saltarlo y saltar los últimos obstáculos en una carrera de 400 metros.
Los últimos ya están cansados por el tiempo récord que tienen que hacerlo. Pero aún así tienen que saltarlo. Aunque la valla se vaya por delante, no pueden dejar de hacer el intento. Dios no nos ha dado espíritu de cobarde. El espíritu de Dios y el depósito que Dios ha puesto en nosotros no es para ser cobarde, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es un depósito que viene con la autoridad de Dios en nosotros. Cualquier cosa que usted sepa que está haciendo mal, usted puede dejar de hacerlo, porque Dios ha puesto un depósito en usted capaz de apartarse de lo que fuere que esté mal. Porque no le ha dado un espíritu de cobardía ni que se rinda. No. Usted se puede rendir a Dios, pero cuando usted se rinde a Dios, entonces el enemigo coge un lado. Quien se rinde es el enemigo, no usted. Porque hay que rendirse a Dios, pero frente al desafío hay que atreverse. No nos ha dado espíritu de cobardía. No somos cobardes, ni somos como los que se corren, sino que el depósito que hay en nosotros es de poder, es de autoridad y es de amor. Porque el Espíritu de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones va a traer amor. Se necesita una combinación de autoridad y se necesita una combinación de amor. Amor y autoridad da como resultado el reino de Dios. Hay autoridad, pero también hay amor. Y sobre todo dominio propio. Usted tiene un depósito que el Espíritu Santo ha hecho en usted, que usted tiene la capacidad, la autoridad, el poder para usted salir aún de esclavitud. Usted puede hacerlo. Se dan niveles de esclavitud en la vida de los seres humanos y esos niveles de esclavitud vienen dados ocasionalmente hasta por necesidad. Hay gente que se han sometido a una vida que no es vida por necesidad. Y aun cuando fuere por necesidad, usted tiene un depósito tan fuerte que usted lo puede romper. Y usted puede decir, sí, pastor, usted lo dice por usted, porque mire, que yo qué, pero estar en una condición de hambre, óigame, el Señor no desampara a sus hijos. Y cualquier nivel de esclavitud, llámese como se llame, cuando usted tomó la decisión de que se rompa en el nombre de Jesús y el Señor no lo desampara. El depósito que hay en usted no es para vivir en esclavitud. No es para permanecer en el vicio, sino para que usted se levante. Y eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo al pastor Timoteo. Hay un depósito en ti que no es de cobardía, sino que es de poder. O sea, hay una autoridad que se ha delegado. Es de amor, porque viene de Dios y la naturaleza de Dios está ligada al amor. Y es de dominio propio. Y él estaba llamado a ejercer ministerio atreviéndose a vivir cualquier situación sin abandonar la posición de batalla. Los soldados que son adiestrados para servir a una nación están en capacidad, si es necesario, de dar su vida por la nación. Por eso cuando lo asignan a cuidar a una persona, ellos no ven a la persona, ellos ven la misión que ellos tienen que cumplir y la preparación para la que ellos han sido adiestrados. Y los soldados de Cristo hemos sido llamados y adiestrados para dar nuestra vida, si es necesario, sin abandonar la relación con Dios. Por eso nos han activado, nos han dado la capacidad para autocontrolarnos y dirigir nosotros las aguas a donde queremos que ellas lleguen. Y eso es lo que hacen con la represa, que el río de la represa que le hablaba ahorita, ese río impetuoso,
que no hay manera de que alguien se le acerque a sacar el agua, le hacen un estanque y de ahí de ese estanque dirigen las aguas a donde ellos quieran y para lo que ellos quieran. Y de eso se trata. Y esa es la facultad que el Señor ha depositado en nosotros, para que nosotros canalicemos las cosas donde nosotros queramos. Que nuestras debilidades no nos conduzcan a nosotros. Que nuestros deseos desenfrenados no nos lleven a una vida de deleite lejana de Dios, sino que podamos cerrar grifos, si se quiere, para que no haya ningún desperdicio. Por eso Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 1, a partir del versículo 4, él nos dice lo siguiente: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Pedro analiza el asunto un poquito más profundo. Y ahí vamos a llegar ya en el ocaso de esta ligera introducción. Que para nosotros poder tener dominio propio necesitamos la naturaleza divina. Y hablo del dominio propio, no el natural, porque el natural tiene que tenerlo todo ser humano, sea hijo de Dios o no sea hijo de Dios. Y los que no tienen dominio propio están en las cárceles o andan huyendo, porque son perseguidos por su propia maldad, porque no se pudieron controlar. Y mucha gente que no conoce a Dios, que anda en la calle, sí se ha controlado. O sea que es el dominio propio natural. Ahora, el dominio propio que va a guiarnos a agradar a Dios no es el natural. Por eso necesitamos que nuestra naturaleza sea alterada por la naturaleza divina. Y para poder tener la naturaleza divina hay que ser hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios, nuestro espíritu tiene que ser transformado. Si nuestro espíritu no es transformado, aunque tenga años en una iglesia, no somos herederos, porque el testamento es solo para los hijos. Aleluya. Y los hijos se parecen a Cristo, que por cuanto era hijo fue obediente. Obediente a principios previamente establecidos por el Señor para aquellos que quieren agradarle. Ninguna persona por su propia fuerza podrá abstenerse de pecado. En términos generales, necesitamos la naturaleza divina, y eso es lo que está planteando Pedro. Ahora, observe lo que él sigue diciendo. Para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dicen, han huido, y para huir hay que tener dominio propio. Para usted saber que por naturaleza usted puede hacer dos cosas: usted ataca o huye. Cuando hay que pelear se pelea, pero cuando hay que huir, hay que huir. Y entonces ese huir aquí no quiere decir que no pelee, sino es apartarse. Se han apartado de lo que hay en el mundo que tiene que ver con una naturaleza que hay dentro de ustedes, dice Pedro, que es la concupiscencia. Hay una naturaleza dentro de nosotros que está aliada al mundo. Por eso se lo explicaré mejor el sábado, esa parte. Usted y yo tenemos una naturaleza que está aliada al mundo. Y lo que quiere es justamente lo que hay en el mundo. Entonces él dice, habiendo huido, habiéndose separado de ese ambiente, de esa corrupción. Pero para eso tenemos que tener primero la naturaleza divina.
poniendo toda diligencia. Aleluya. Aleluya. Los pasivos no agradarán a Dios. Hay que ser ¿qué? Diligente. Ponga toda diligencia. Haga todo el esfuerzo para apartarse de aquello que usted ha identificado que es malo. No aplique la ley del mínimo esfuerzo. Si se puede, si Dios quiere. No, usted tiene que aplicar. Dios siempre quiere. No sea irresponsable. Dios siempre quiere que usted le agrada y que usted se aparte de lo incorrecto. Ahora, usted debe tener osadía. Usted tiene que atreverse. Tiene que entrar en desafío. Y de eso se trata. Aleluya. Por eso hay que poner toda diligencia, no toda pasividad. Añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Que es el elemento que quiero ver aquí. Aquí tenemos que decir que a la conciencia, ese conocimiento ahí, a la conciencia hay que añadirle dominio propio. Si usted no le añadió al conocimiento que usted tiene dominio propio, entonces estamos fritos. Por eso es que usted dice, y tanto que sabe de la escritura y mira cómo vive. Ajá, ¿qué es lo que le hace falta? Naturaleza de Dios, porque no es solamente el conocimiento, ni son los años sentado en el banco en la iglesia, ni son los años sirviendo a la comunidad de fe. Se necesita algo más. Aleluya. Ser participante de la naturaleza divina. Que la naturaleza de Dios esté en nosotros. Que el Espíritu de Dios viva en mi espíritu, en tu espíritu. Y entonces de esa manera, usted, ese conocimiento le va a servir para algo. Pero necesita añadirle dominio propio. Si no somos capaces de tener dominio propio, no solamente malas noticias de nosotros va a llegar entre la gente, de cosas incorrectas que la gente nos va a proponer, porque en todos los lugares alguien va a proponernos de alguna manera, nos va a hacer la propuesta para participar de alguna situación ilegal, incorrecta, si se quiere. Usted necesita tener dominio propio para mirar a la gente a la cara y decirle, no, eso no va con la buena costumbre que me han enseñado en mi casa. ¿Cómo se sentiría mi mamá? ¿Cómo se sentiría mi papá cuando se dé cuenta que yo me metí en ese lío? Y entonces ahí usted le añade dos cosas más. Usted le añade, ¿qué pasará conmigo entonces? Y usted le añade el más importante. Mi relación con Dios se quebraría porque no está dentro de las cosas que Dios permite ni alaba. Necesito poner toda diligencia para que ese conocimiento, esa conciencia esté acompañada del dominio propio. Si no fuere así, entonces viviremos en derrota. Imagínese usted que todo el esfuerzo que hemos hecho para educar a nuestros hijos y para ayudarlos a salir a camino, ellos tengan que vernos a nosotros viviendo lo contrario a lo que le hemos enseñado. Aleluya. 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 Que de alguna manera esa relación con Dios, que nosotros queremos que llegue al máximo y que cada día debemos estar acercándonos más y esforzándonos para resolver cosas internas que impiden la relación con Dios, entonces terminemos derrotados. Si no hay dominio propio, si no podemos controlar nuestros pensamientos, nuestro vocabulario, nuestras actitudes, nuestra conducta, ¿cómo viviremos? ¿Cuántas veces tendremos que salir a recoger lo que hemos dicho a la gente? ¿Cuántas veces
Y esa no debe ser la pregunta. La pregunta debe ser, ¿cuánto más cree que la gente te va a soportar? ¿Crees que te va a soportar más? Ahí cabe un aleluya. ¿Hasta cuánto me va a soportar la gente? No, me ha soportado toda la vida y me ha soportado una cuanta. Y yo creo que me soportará más. Yo te digo hoy, tú no estás seguro. Porque si tú dejas que la represa se quiebre, no hay para nadie. No deje que las paredes de la represa se rompan. Porque la presión va a terminar rompiéndola. Así que aprovecha hoy para analizar que si ha cargado mucho a alguien por tu comportamiento inapropiado, que no solamente pida perdón, sino que cambie. ¿Alguien está aquí hoy? Porque no solamente pida perdón, también cambie. Porque ninguna persona está dispuesto, excepto Cristo, de aguantar a una gente la vida entera en lo mismo. Si usted necesita activar el dominio propio, necesita controlarte, necesita que el Espíritu de Dios haga un depósito extraordinario en ti, pero también tiene que cambiar de conducta. Tiene que atreverte. Y si eso no ocurriere, entonces no hay beneficio. Y el dominio propio va a traer beneficios en nosotros. Va a traer beneficios personales. Porque sabemos que Dios está con nosotros, que hacemos lo correcto y eso nos da paz. Y el saber que tuvimos en la cuerda floja, pero que no caímos al agua. Pero además, nos daremos cuenta cuánto podemos proteger o ayudar a la gente que está alrededor de nosotros cuando tenemos un buen control de nuestro comportamiento, de nuestro vocabulario, de nuestra lengua, de nuestros pensamientos. Podemos ayudarlo en una manera extraordinaria. Pero alguien tiene que llorar un día en la presencia de Dios y decirle: Señor, yo quiero ser conforme al diseño que tú tienes para mí y no conforme al diseño del mundo que está viciado en mi ser. Y el Señor lo va a hacer. Él va a activar en nosotros esa capacidad para autocontrolarnos. Usted tiene que controlar sus impulsos, porque si no, usted terminará destruyendo a la gente que está cerca de usted. Y de eso se trata. Y aquí voy a concluir en el día de hoy. Vi un ejercicio que hicieron en un parque. Y el ejercicio era el siguiente: había un botón que decía: no toque ese botón porque puede destruir a todos los que están aquí. La gente leía el letrero, veía el botón y seguía caminando, pero después se devolvía. ¡Pap! Y punchaba el botón. Y todos los que estaban en el parque caían al piso como muertos. Y se ponían la mano en la cabeza. Un ejercicio interesante. Ese es el dominio propio. Y el dominio propio supera la curiosidad. La que la gente dice que mató al gato, esa la supera. Esa la supera. Para que el dominio propio sea efectivo, hay que tener conciencia, o sea, hay que tener conocimiento de las cosas y hay que atreverse. Así que el Señor no nos ha llamado ni ha hecho un depósito en nosotros de gente cobarde, sino que ha hecho un depósito en nosotros de poder, de autoridad, de amor y de autocontrol. Que la paz del Señor gobierne nuestras vidas y que ese dominio propio que está activo por medio del Espíritu Santo
nosotros podamos ejercitarlo. Y hoy es un buen día para comenzar a ejercitar el dominio propio. Aleluya. Señor, gracias. Te doy gracias en el día de hoy. Honro tu nombre. Tú eres el Señor Todopoderoso y te doy gloria y te doy honor. Gracias por tu misericordia. Te pido, Señor, que nos guíe para hacer lo correcto. Y aquellas cosas incorrectas que nosotros tenemos el deseo de hacerla, pero que no son aprobadas por el cielo, danos la sabiduría para manejar esas cosas y poder llevar esos pensamientos a ti, Señor. Reconocemos que sin ti nada bueno podemos hacer. Guíanos, santifícanos, Señor. Danos una palabra oportuna para ir a donde aquellas personas que por alguna razón hemos dañado, que son cercanos a nosotros, pero que nosotros no hemos podido cuidar. Danos la sabiduría para cuidar, Señor, a las personas que están cerca de nosotros, para que nuestro comportamiento sea de aceptación y no de rechazo. Señor, por tu misericordia, queremos que tu naturaleza se desarrolle en nosotros como tus hijos y que nos capacite para controlar nuestros impulsos, nuestras emociones, los deleites y las demandas que la sociedad y el mundo nos pone, que son contrarios a lo que tú has establecido. Recibe gloria y honor en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.